¿Qué tal? ¿Cómo están seguidores y no seguidores? Em, Al pensar algún tema de la actualidad, hay un tema que es muy actual, que es el tema de las estafas. No sé, las estafas virtuales y otro tipo de estafas que hay. Estafas y a veces estafas y extorsiones. Son temas es un tema muy actual y por eso decidí sumarlo a esta lista de temas de actualidad, en la playlist de actualidad. Y se me ocurrió hacer este video porque yo eh, fui en una oportunidad víctima de una estafa. Varias veces me han intentado estafar. Caí una sola vez en la trampa y fui víctima de una estafa, una sola vez. Después el resto de oportunidades, por suerte, digamos, pude desenvolverme bien para no caer en ninguna estafa. El otro día estaba viendo el noticiero, vi lo que sucedió lamentablemente con el gendarme que trabajaba en Olivos, un chico de 21 años creo, o sé escuché que era muy jovencito, y, y cuando escuchaba la entrevista que le hacían, no sé si era el padre o si era un periodista, no me acuerdo bien, porque se estuvo hablando del tema. eh, Vi que era un modus operandi similar a algo que me había ocurrido a mí hace, hace varios años, no sé hace cuánto. Eh, en esa oportunidad, ahí sí, yo fui una víctima de una estafa y también, bueno, en esa oportunidad perdí plata. En esa oportunidad me fue mal, fue la única que me fue mal. Después el resto, no caí en ninguna estafa, en ninguna trampa. No fui víctima de una estafa, salvo en esa oportunidad. Este video va a permitirte entender la mentalidad, lo que es la psicología de estafadores en general, los rasgos generales de estafadores. A lo que me voy a referir es a estafadores virtuales que mediante WhatsApp o llamadas telefónicas, bueno, hoy se utiliza mucho el WhatsApp, mediante llamadas o mensajes, pero principalmente llamadas, eh, principalmente ese tipo de estafadores. Por supuesto que hay otro tipo de estafas, pero este video está más enfocado hacia ellos, hacia esos estafadores. Eh, Me parece muy importante el video, ojalá lo vean, ojalá por ustedes, porque hay estrategias, mecanismos, formas de defenderse, de utilizar la psicología, bueno, la palabra, ¿no? Y que si uno las utiliza bien, esas herramientas que les voy a dar, va a ser prácticamente imposible que caigan en una estafa telefónica, tanto si los llaman o si reciben mensajes. Los tips, recomendaciones, les aseguro que les van a servir y si no les sirven, me lo pueden hacer saber mediante un comentario en el canal de YouTube. Eh, bueno, en primer lugar les expreso mis condolencias a la familia del gendarme. eh, un chico muy joven que eh, creo que venía de afuera de otra provincia a capital o a ganarse la vida acá y la verdad que es un caso que a mí en particular cuando suceden esas cosas me da mucha bronca, digamos que eh, alguien de otra provincia viene a capital o a provincia de Buenos Aires a ganarse la vida dignamente con un trabajo y hay delincuentes que están presos o delincuentes que están libres, que son personas fuera de la ley, que originan y ocasionan que eh, estos desenlaces, que ocurran estas cosas. Eh, bueno, entonces hoy voy a hablar de la psicología de los estafadores, de los estafadores y extorsionadores, porque un poco se mezcla.
y les pido por favor que estén atentos y presten atención a lo que voy a comentar. Em, Voy a hacer como un punteo de distintos, los separé como en un punteo de distintas cosas a tener en cuenta. Es una mezcla de tips, recomendaciones, estrategias para que piensen en cómo puede ser en rasgos generales, no particulares, cómo puede ser la mentalidad, la psicología de un estafador. Esas herramientas les van a permitir que no caigan en ningún tipo de estafa. Bueno, un estafador telefónico o que llama directamente, llama por teléfono, hay algo que aprendí al respecto de eso. Bueno, una vez a mí me llamó un estafador, eh, me llama y se hace pasar por un personal de seguridad, por un comisario, creo que comisario, policía o alguien de la fuerza de seguridad, pero con un rango, digamos, jerárquico. Y me llama y me informa que un familiar directo mío había sufrido un accidente de tránsito automovilístico. Y empezó a preguntarme información de ese familiar. Y lo hacía mediante preguntas y tenía mucha seguridad ese estafador, mucha confianza en sí mismo, o sea, se expresaba con mucha seguridad. Mm, y hacía preguntas para que yo respondiera en forma corta, sin ampliar mucho, sino que eran preguntas de confirmación para que yo confirme datos. Esa era su intencionalidad, sacarme información de ese familiar. Me decía, por ejemplo, tú y ese familiar se llama o qué edad tiene, dónde vive, cuál es su nacionalidad, dónde trabaja, de ese tipo de cosas. Datos de filiación o datos personales. Bueno, mediante preguntas cortas, concisas, buscaba sacarme toda la información. Ese día por suerte estaba lúcido, llamó a la tarde creo que fue y por suerte presté atención, pero eh, saqué qué estrategias saqué de la galera, qué hice y me sirvió por los siguientes años en ese momento, hasta la actualidad y espero que me siga sirviendo. Eh, Me sirvió el silencio. El silencio, antes había dicho las palabras al principio, la psicología, las palabras. Bueno, en esa oportunidad me sirvió el silencio. El silencio es un arma muy importante para defenderse de situaciones así, eh, de un estafador. Es una herramienta, digamos, para no decir arma, es una herramienta muy importante. Luego de responderle un par de preguntas, noté como que en un momento titubeó, dudó, como que por un momento pasó de estar muy seguro a dudar y eso despertó mi sospecha. Ya al comienzo de la llamada me parecía raro, pero eh, fue manipulando bien en la conversación el estafador. Antes que nada, lo que te puedo decir como primer consejo es, ante la duda, cortá. Bueno, no te enganches ni entres en el juego de hablar con alguien que estás dudando y que no conoces. Eso es lo más lógico, pero bueno, a veces uno, por distintos motivos, no sucede eso de cortar, pero eso es lo más simple, lo primero que uno puede hacer. También uno puede cortar y el extorsionador o el estafador vuelve a llamar infinidad de veces. Volviendo a esto de este estafador, opté por hacer silencio, me quedé callado un largo tiempo, no recuerdo cuánto, pero y era muy difícil quedarme callado en una situación así, porque eh, él inventaba algo, hacía referencia a un familiar, algo que había sucedido o supuestamente había sucedido y en realidad no había sucedido, pero uno nunca sabe en el momento, es difícil de mantener la calma, la tranquilidad. Pero en esa oportunidad opté por el silencio, mantenerme callado un largo tiempo, no recuerdo cuánto, pero fácil habrá sido 3 minutos o cerca de los 3 minutos, por lo menos. Y eso es muy complicado en un momento así, hacer silencio, pero uno tiene que quedarse absolutamente callado, ni emitir ruido, ni nada. Me quedé callado y empezó el estafador a ponerse nervioso, era una
una llamada telefónica, una llamada por WhatsApp. Sucedió ya hace varios años, hace muchos años ese intento por estafarme. ¿Y qué pasó? Empezó a ponerse nervioso, al yo quedarme callado, empezó a ponerse nervioso, empezó a tener un gran nivel de ansiedad, producto de que su manipulación no estaba dando resultado y el control lo pasé a tener yo. Para ese entonces yo no era estudiante de psicología en esa época, yo apenas tendría 20 y pico de años, no sé cuánto, fue hace mucho, quizás más de una década, la verdad que no sé. Y el silencio fue la clave, tan solo eso, al hacer silencio en un momento su discurso, su speech, su repertorio se desvaneció como un castillo de naipes. O se desvaneció como, no sé, si uno va a un final y es estudiante de secundario y le toman un examen oral o un final, o también en la universidad, si uno, no sé, está frente a dando un final oral frente a un profesor y aprende todo de memoria y llega un momento que no recuerda más nada y se da cuenta el docente. Bueno, esto es similar, digamos. Eh, Se le cae la careta al estafador, uno lo desenmascara. Y bueno, me di cuenta en esa oportunidad sin saber del trabajo, que no era un policía, que no era alguien de la fuerza de seguridad, ni un comisario, no me acuerdo qué me había dicho, porque desconocía de su protocolo, del protocolo que tienen. Yo sin saber realmente cómo es el trabajo de un personal de las fuerzas, pero me di cuenta que me estaba mintiendo. Además, su comunicación cargaba un nivel de violencia, con lo cual al no cortarle yo, él terminó él se quedó con muchos nervios, con odio por no haber, no sé si odio, pero con bronca por no haber caído en su trampa, terminó enojándose conmigo él, lo cual confirmó mi teoría que era un estafador, ya que si supuestamente me llaman por un familiar que se accidenta, eh, uno va a suponer que jamás me irían a maltratar, sino a tratar de contener. Eh, Fueron distintas señales que me fui dando cuenta que era un estafador, un extorsionador. Esta experiencia me hizo entender algo fundamental ante un llamado telefónico. Uno tiene dos opciones, cortar o dejarlo que hable, y no emitir palabra ni sonido, no emitir ningún tipo de señal. De esa manera uno juega con la desesperación del estafador, y uno no entra en la desesperación. Es más, si uno hace a tiempo hasta puede grabar esa llamada. Pero bueno, eso es un paso más que uno a veces no tiene tiempo, pues lo sorprende el llamado. Pero eso es bueno, eso es importante de no dar señales, no dar señales ni de miedo, ni de inseguridad, ni de angustia, ni de nada ante una llamada de un estafador. También muchas veces los estafadores pueden actuar en grupo o en banda, una banda delictiva, y al ser una banda también puede haber jerarquías. En todo, no sé, en un equipo, esto claramente no es un trabajo, o no lo considero yo un trabajo, pero en los equipos de trabajo hay jerarquías por lo general. Están, no sé, el jefe, el empleado, Bueno, en una banda delictiva supongo que también habrá jerarquías. eh, Tal vez no estén claramente definidas como en un trabajo donde uno va, no sé, a una empresa, un estudio jurídico, un estudio contable y se sabe quién es el jefe, el dueño, el pasante, bueno. Y lo que yo supuse después pensando en esto, incluso varios años después de esto que me sucedió, de esa llamada, tal vez la persona que mandaron a llamar, la persona con la que hablé, no esté en la jerarquía más alta dentro de la banda delictiva de marginales, delincuentes. Entonces, si yo no hablo, él recibe una doble presión de de su grupo marginal y mía también. Y lo pueden presionar a él
por no conseguir los resultados. Eso sería mi primera recomendación, ¿no? Mi primer tip. Como decía al principio, hace unos días sucedió de un gendarme que decidió terminar con su vida porque había sido extorsionado, estafado. Lo vi el caso en el noticiero, lo vi un par de veces y me interesó ese caso. Me interesó ese caso porque yo en algún momento también fui víctima de algo similar en cuanto al modus operandi. Fue algo similar. Y funciona así. Eh, Encontré similitudes entre lo que le pasó a ese chico, que creo que tenía 21 años, era muy joven, y lo que me pasó a mí. Fue algo similar. Voy a tratar de explicarlo para que se entienda cómo funciona la mentalidad del estafador, del marginal y que, eh, cómo actúa, para que puedan ¿no? Prevenirse. Lo que buscan es hacerte sentir culpable de algo que nunca hiciste, inventan una historia para desprestigiarte y sentir que estás acabado, que nunca vas a poder volver a trabajar, sea cual fuere tu trabajo, y que tu nombre saldrá en todos los medios de comunicación. Arrancan, no, no es que arrancan con eso, pero ese es el objetivo, te llevan a ese lugar o a hacerte creer eso, mediante la manipulación, la extorsión, el acoso a través de los llamados telefónicos que no paran de llamar, ese tipo eh, ese tipo de banda eh, que actuó con este chico, con este gendarme, eh, ¿por qué yo l- sé cómo actúan? Porque a mí me pasó también y fui víctima y perdí plata. En esa fue la única oportunidad que caí en una estafa. Después nunca me pasó, pero bueno, me sirvió de experiencia para no caer en lo mismo en próximas oportunidades. Y después de eso no volví a caer por suerte y espero nunca caer en ninguna estafa. Eh, Inventan algo, una historia, inventan cualquier cosa, pero no es cualquier cosa, sino algo grave. O sea, es cualquier cosa, pero inventan algo que pueda afectarte laboralmente y personalmente y te convencen de que con eso que ellos saben te van a destruir su vida. Y están inventando algo, es inventar una historia para manchar tu reputación, tu nombre, tu identidad. Inventa cualquier cosa. Eh, Eso inmediatamente repercute en la psiquis de la persona. Bueno, eh, es como, lo pongo a modo personal porque bueno, es algo que me sucedió. Eso inmediatamente repercute en uno, es como recibir un mazazo. La víctima entra en desesperación, en pánico, y es normal sufrir uno o varios ataques de pánico en un momento así. Uno entra en desesperación, no sabe qué hacer. Y este tipo de extorsión, estafa que sufrí yo y que por lo que vi en el noticiero también podría haber sufrido el gendarme, no sé si fue el caso de él, pero mi caso fue de recibir llamadas constantes, permanentes, no dejaba de llamarme el estafador y extorsionador. Obviamente es un acoso, pues no es que me estaba llamando mi mamá, mi mejor amigo, la que era entonces, en ese entonces mi novia, no. Me estaba llamando un desconocido, no sé quién era, se hacía pasar por alguien eh, que no era, pero en ese momento yo no sabía que no era, tenía una foto de perfil donde se lo veía con un uniforme, como si fuese un personal de fuerzas de seguridad. También se oía de un ruido de fondo, un ruido de ambiente, como no sé si era un patrullero, sí era un patrullero, se oía, estaba todo muy bien armado, una escena bien armada. Eh, y no dejaba de llamarme, con lo cual era un acoso. No sabía quién era, no es alguien que yo conociera, y me llama más cantidad de veces en el día que mi mejor amigo, que mi madre o que una novia. Me empezó a bombardear y pedir de mensajes y pedirme de que necesita hablar urgente conmigo. Yo no entendía nada. Yo justo ese día creo que salía de trabajar en ese momento. Uno cuando a veces sale de trabajar sale con dolor de cabeza o puede salir mareado o más menos cansado.
Uno en un momento así se asusta, también al igual que el ejemplo anteriormente mencionado, se hace pasar por alguien de las fuerzas de seguridad, es algo habitual en las estafas, por un policía, un comisario. Lo que hace es lo siguiente, de una manera que no conozco consigue mi WhatsApp, sabiendo que podía ser estafador, pero continúa llamando. Yo sabía que me podía estar estafando, o sea, ya sabía al hablar, pero mediante el acoso y la insistencia, eh, me llamaba y terminé cediendo, digamos, terminé escuchándolo. Fácilmente 30 llamadas recibí de ese estafador. Tranquilamente podrían haber sido más. Lo que pasa que como fue una situación bastante desagradable, trato de olvidarme de todo eso. Fue un momento horrible, digamos, un momento para olvidar. Eh, Quizás más de 30 en un día, fácilmente. ¿Y cuál fue mi error? Bueno, el error fue justamente ese. ¿Por qué caí en esa oportunidad en la estafa? ¿Por qué perdí? Bueno, mi error fue no apagar el celular, lo dejé prendido. Tan sencillo como eso. Eso que es una pavada, bueno. Lo que pasa es que yo trabajo con el celular. Al ser psicólogo, estoy en contacto con pacientes, con potenciales pacientes, o vivo de eso, el trabajo de psicólogo, o en lugares donde trabajo, en consultorios. Y mi error fue ese, no apagar el celular. Pero en realidad yo ahora que recuerdo sí lo apagué un momento, quizás una hora, pero después lo prendí y después seguía llamándome. O sea, yo en un momento sí lo apagué, pero seguía y continuaba llamándome. Y uno entra en desesperación porque no... está bien que hay gente loca, está bien que hay gente marginal o está bien que hay gente fuera de la ley, pero uno no tiene planeado cruzarse por la vida con alguien así. Nunca me había pasado algo así. Eh, Automáticamente cuando me sucedió eso, y es lo que recomiendo, lo que se debe hacer es apagar el celular e ir a la comisaría o si no a la casa de un mejor amigo, de un familiar más cercano, como para tranquilizarse, porque es un momento de mucha desesperación, de mucha vulnerabilidad, donde uno está muy inseguro y con mucho miedo, eh, porque hay otra persona que está dispuesta a arruinarte cuando uno no hizo nada y cuando uno es una persona inocente que está trabajando. Eh, Hay como un desborde de emociones en ese momento, se te cruzan todos los cables, todas las emociones. ¿Y qué me pedían a mí? Bueno, ahí también vi un punto en común con lo que vi en el noticiero, que al gendarme tengo entendido que le pasó lo mismo, por lo que escuché en las noticias. Le pide plata. Pide plata como que, no sé, lo que me sucedió a mí, que tenía que transferirle determinada suma. Yo me negaba, le decía que no, no sé, con miedo, también eh, tienen que ponerse en esa situación y uno como es preso del miedo, está invadido de miedo, de no saber qué hacer. Una vez que le transferí, te vuelven a pedir más dinero y te presionan, te amenazan. Bueno, yo le transferí más dinero, creo que fueron 3 veces que le hice 3 transferencias. Te dicen, eh, ¿qué fue lo que me dijeron? Te presionan, te amenazan, te intimidan, te dicen, te dicen algo como, solo esto me vas a pasar, vos me estás jodiendo, y te inventan algo, te inventan cualquier cosa, pero esa cualquier cosa puede ser una barbaridad que acaba con tu vida laboral y personal. Inventan algo y eso te puede arruinar o bueno, me podía arruinar. No es solo manipulación, es extorsión y acoso porque no paran de llamarte. En esa oportunidad caí en la trampa, perdí, porque bueno, pues yo me invadió el miedo, la inseguridad y caí en esa estafa. Eh, También eso de no parar de llamar. Eh, y bueno, eh, yo no pude apagar el celular en esa oportunidad, ya que, como decía antes, trabajo de psicólogo y lo utilizo permanentemente el celular.
Bueno, estos son los tips. El control lo tenés que tener vos. Si lo tiene el estafador o el extorsionador, esa banda delictiva o esa persona que actúa sola, pero entiendo que en general deben ser bandas, eh, si el control lo tiene el otro, perdiste, ya perdiste. Siempre el control de todo lo tiene que tener uno. Eh, el control no siempre es hablando, muchas veces es callando y escuchando. A veces utilizan un ruido de ambiente, un sonido de ambiente, como una sirena de ambulancia, un patrullero, para darle más exageración y espectacularidad a lo que ellos inventan. Ahí utilizan también un poco de, en psicología, lo que es sí, el pensamiento catastrófico o el miedo, buscan el miedo en la persona que buscan estafar. Puede ser una banda delictiva de la cárcel, como una banda de personas fuera de la ley que no están en la cárcel, que no están presas. Y también en una banda pueden aparecer seis marginales, o siete, ocho, cinco. Pueden aparecer esas ratas fuera de la ley. Y tal vez dentro de esa banda hay uno que no, pero el resto sí son personas fuera de la ley. Se pueden dar muchas variantes y eso tenés que tenerlo en cuenta, tenés que tenerlo presente para que no caer en una estafa. Otro consejo, no hables, primero escuchá. Por más que no quieras escucharlo porque van a actuar con tu desesperación e informarte de algo catastrófico, van a jugar con el pensamiento catastrófico que ya puede tener la persona que buscan estafar, no tenés que hablar, primero tenés que escuchar. Y en lo posible, escuchá y no hables por 2, 3 minutos para ver, para poner, primero para tener el control y poner en una situación de ansiedad a la persona al delincuente que está estafando. Eh, Otro punto, sexto punto, lo que llega fácil, fácil se va. Esa frase, en este contexto al menos, es así y esto aplica, por ejemplo, en el caso de eh, para los hombres que son víctimas de viudas negras, por ejemplo, que se relacionan con esto de la estafa, la extorsión y de las bandas delictivas. Por suerte, en eso no caí, pero vi noticias, investigué el tema. Esa frase es algo básico, desconfiar de todo lo que no conoces o de todas las personas que no conoces, con las que no tenés relación. Por más que la otra persona te trate dulcemente, podría ser que eh, quizás tu autoestima es baja y se está aprovechando de esa señal que captó eh, la mujer, la viuda negra. Siempre mantenete presente, perdón, siempre mantener presente, lo que más sirve es cortar, ¿no? Es algo, podés cortar lo que todos dicen, cortás el teléfono, la conversación y bloqueás, reportás si es llamado o mensaje de WhatsApp. Esa es la medida más recomendada, ¿no? Lo que más se suele decir. Denunciar es importante para que otros no sean víctimas de esos estafadores o de esa banda. También tenés que tener en cuenta algo. eh, que tiene que ver con el control también. El estafador, por más entrenado que esté, por más que sea muy bueno para eso, para estafar, para ser un marginal, vas a ver que en algún momento vas a ver en algún momento su ansiedad, por ejemplo, en esas llamadas. Hoy estoy hablando de estafas mediante llamadas o mensajes, pero en las llamadas vas a ver en un momento su ansiedad y uno tiene que jugar con la ansiedad del estafador. Si uno está entrenado desde lo que tiene que ver con esto de la mentalidad, la psicología, el juego mental, la mentalidad del estafador en algún momento se va a caer como un castillo de naipes. Uno tiene que esperar, tener paciencia y escuchar y no hablar para ver cómo es su discurso, su forma de hablar, puede dar señales, si está inventando algo, si alguna señal va a haber a partir de si uno sabe escuchar. También tener en cuenta que son almas en pena, muchas veces solitarias, muchas veces es un don nadie
acompañado por otros que son también don nadie, y vos tenés que colocarte por encima de ellos. Esto no, esto en caso de recibir una llamada o mensaje, estoy diciendo, ¿no? De recibir una llamada por WhatsApp o un mensaje. Vos siempre estás por encima. Si te ven inferior, vulnerable o con miedo, ahí perdiste. Como me sucedió a mí cuando caí una sola vez estafado. Me vieron vulnerable, inferior y con miedo. Tenés que ponerte en un lugar vos de uno de estos perfiles que te voy a pasar a continuación. Perfiles que pueden ser de personalidad, de forma de ser. Son apuntados más que nada a lo práctico, ¿eh? Esto no tiene mucho que ver con, no tanto con la teoría, pero perfiles de personalidad. Es como jugar un papel que vas a tener que jugar para no caer en una estafa, al tratar con un estafador mediante una llamada telefónica. Uno de los perfiles que puedes optar al recibir una llamada y para defenderte es el del maltratador. Ahí desorientás al estafador porque ese lugar lo ocuparía él, en ese caso, y eso desconcierta por lo general y suele directamente cortar o se ve amenazado y termina cortando. La intención de él, del estafador, es asustar, pero si vos lo terminás asustando, vas a ganar mi respeto de mi parte. Otro lugar es como ubicar el de la persona tímida. Quedarse callado como si tuvieses mutismo selectivo y serías, no sé, te tenés que imaginar esa situación de ser un estudiante de primaria que se sienta en el fondo de la fila y no dice una palabra ni se le conoce la voz. O como un chico el primer día de clase en una escuela nueva, se cambia de escuela y va a una escuela nueva. Ese es el perfil, quedarse callado, sin emitir sonido, eso te puede salvar. Puedes optar por otro perfil, por un perfil más activo, y este es el más complicado en relación a los otros dos que mencioné, que es el de interrogador. Eh, es cuando uno empieza a hacer preguntas y fijarse si titubea, si se pone nervioso o no, si se altera, si se enoja, si se mantiene tranquilo. A ningún estafador le gusta que duden de él ni que sea interrogado porque es el paso previo a ser desenmascarado. Otro tema es la creatividad. Tenés que ser creativo o creativa y dejarlo en ridículo. No tenés que entrar en desesperación. Si haces las cosas bien, él se va a desesperar. Es más, podés advertirle que, no sé, distintas mentiras, mentiras que te pueden ayudar, digamos, no sé, que un patrullero está en camino o con otras técnicas persuasivas, sería como una contrarrespuesta, por decirlo de alguna manera, o un contraataque, pero eso es más arriesgado esto. Por ejemplo, diciendo, sé quién sos, te reconocí la voz, sé dónde vivís. En esos casos, una mentira, por más que uno no sepa ni quién es, ni que reconozca la voz, entra el estafador a dudar o a desconfiar del mismo. Es un buen contraataque. En esos casos una mentira es más que justificada y vale la mentira para hacer creer que uno tiene información de ese marginal, de ese don nadie. Otro tema, no dudes nunca, siempre seguro, esa seguridad la tenés que transmitir a ese estafador. Eso le dará inseguridad a él, porque así son las relaciones humanas, las relaciones también de poder, el mundo gira así. No soy yo partidario del blanco-negro, que las cosas son blanco-negro, no todo es blanco-negro, pero esto en este caso en particular, para este tema en particular, sí. Se juegan dinámicas de oposiciones en las estafas, uno siempre tiene miedo y es el otro el que asusta, y es mejor que sea el estafador el que tenga miedo y no el estafado, y que uno, si puede, también se pueda dar el gusto de asustar al estafado, al estafador. Las burlas también son estrategias que yo no las empleé, pero conozco gente que las empleó por lo general con buenos resultados para que no sigan llamando. Bueno, hoy hablé de estafas telefónicas por WhatsApp mediante llamadas o mensajes.
Eh, ¿De qué se trata esto? Bueno, yo juego al ajedrez y es lo mismo, de anticiparte a la jugada de tu rival. También es como una partida de ajedrez. Vos tenés que saber qué va a hacer el estafador. Pero antes incluso de la llamada, antes incluso de recibir una llamada o de que se presente una situación así, uno tiene que estar preparado o tenés que estar preparada. Si viste el video completo, estoy seguro que la próxima vez tendrás más herramientas para evitar caer en una estafa virtual. Si te agradó el video, puedes darle un like, algún comentario y te invito a suscribirte y espero haberlos ayudado, que les haya sido de utilidad y será hasta la próxima. Chao.